¿Qué puedo hacer para ganarme un lugarcito en el cielo? ¿Qué cosa necesito hacer para poder entrar en el paraíso de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Algo es muy cierto, todos queremos ir al cielo. Si existe un infierno, es decir, un lugar de castigo, donde hay tanto dolor, pues es cierto, pues que querrás dejar de existir y no podrás. Nadie quiere parar ahí, ¿verdad? Ni las personas más malas de este mundo, ni los más corruptos, ni aquellos que se sienten los peores y más malos del mundo quieren entrar en ese lugar llamado infierno. Y si alguien dice que quiere, realmente no comprende o no dimensiona aún lo que es el infierno. La realidad es esta: todos queremos ir al cielo. Pero la pregunta inicial es esta: ¿qué podemos hacer para ganarnos un espacio ahí? Muy buenos días, soy el pastor Juan Rodea y una vez más te doy la bienvenida a este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. El día de hoy, Jesús responderá a esta maravillosa pregunta: ¿qué podemos hacer para ganarnos un espacio en el cielo? Y lo hará Jesús a través de Lucas capítulo 18, versículo 18 al 25, que es nuestro pasaje de estudio. Dice la palabra de Dios que un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Conoces los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Jesús, escuchando esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Tenemos que observar, queridos amigos, algunos elementos muy importantes de esta porción bíblica. La pregunta era: ¿qué puedo hacer para ganarme un lugar en el cielo? Bueno, vamos a observar a través de la Biblia, como yo te decía el día de ayer, ¿verdad? La mejor manera de interpretar un pasaje es a la luz del contexto, no solamente del propio episodio, el propio capítulo, sino también a través del contexto del libro y a través del contexto de toda la Biblia. Cuando vemos un pasaje así, debemos recordar lo que dice sobre la salvación o sobre esta pregunta: ¿cómo ganarme un lugar en el cielo?, el resto de la Biblia. Y vamos, por ejemplo, a pasajes como Juan capítulo 3, verso 16, que dice que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree en el Hijo unigénito, tiene vida eterna. Y dice el que cree, no el que hace, no el que hace cosas para ganárselo, sino el que cree puede tener vida eterna. También observamos pasajes como Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, es decir, de creer. Y esto no depende de ustedes, dice, pues es un regalo de Dios, no por obras. Escuche bien, no por obras, no se gana por obras, para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie diga: bueno, pues yo no necesité del sacrificio de Jesús, yo no necesité de Cristo, sino que yo con mis propias obras me gané un lugarcito en el cielo. Aquí dice Efesios 2, 8 y 9 que no es así, no es por obras, es por medio de la fe en Jesucristo. Bien,
¿Por qué entonces Jesús, en lugar de decirle esto al hombre rico, Jesús le menciona los mandamientos? Fíjate qué interesante. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hablara sobre la fe a este hombre, pues que creía que pues ya tenía avanzado terreno para ganarse un lugar en el cielo? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús le hubiera dicho, pues simplemente es que creas en mí? ¿Qué le hubiera respondido el joven rico? ¿Tú qué te imaginas? Seguramente el joven rico le hubiera dicho, pues creo. Y entonces el joven rico le seguiría engañado pensando que puede ganarse con sus propios actos la salvación. Así es que el Señor Jesús confronta a este hombre. ¿Con cuál propósito? El propósito de que se diera cuenta de su condición espiritual. El problema del rico, si tú te das cuenta, no eran las riquezas, sino era el amor por ellas. Dice que era un hombre muy rico. Pero recuerda que la fe es confiar. La fe es la confianza. Y este hombre tenía su confianza en las posesiones que él tenía. Él depositó su confianza ahí. Su confianza no estaba en Jesús. Date cuenta que su corazón no estaba preparado para creer en Jesús, para confiar completamente en Jesús. Él estaba anclado, confiando en sus riquezas. Y si la salvación es por la fe, pues definitivamente este hombre hubiera estado engañado solamente por decir sí creo en Jesús, pero su corazón realmente no estaba ahí. Jesús le hace ver, por eso, a través de los 10 mandamientos, que su confianza estaba en un lugar equivocado. La ley de Dios nos sirve para eso, para darnos cuenta que no la podemos cumplir, que nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Fíjese, simplemente este hombre dijo que él no había mentido, ¿verdad? Que no había mentido. Dice, esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, cuando le dice Jesús, no dirás falso testimonio, se refiere a la mentira. ¿Tú crees que desde niño este hombre no habría mentido ni una sola vez? Pues de entrada eso ya es una mentira, ¿verdad? Entonces la ley de Dios nos sirve para darnos cuenta que la rompemos, para darnos cuenta que no la podemos cumplir. Y este hombre pues no se estaba dando cuenta hasta que Jesús le responde que debía vender todas sus riquezas. Está probando su corazón, está confrontando Jesús su corazón. Jesús conoce exactamente con qué estaba batallando este hombre. Y así Jesús nos habla a cada uno de nosotros, conociendo en lo que batallamos. Pero tenemos dos opciones, ¿verdad? Una es, cuando somos confrontados, derramarnos delante de Dios, decirle, tienes razón, Señor, pongo esto delante de ti. O la otra es tomar la actitud que toma este hombre, el joven rico. ¿Cuál actitud? Pues él se entristece. Fue confrontado, pero no se arrepintió en ese momento, por lo menos. Y en ese momento tomó una decisión. Él decidió por las riquezas. Él creyó, al final de cuentas sí creyó. En la historia se ve que cree, pero él cree que las riquezas le pueden brindar una mayor protección. Él no cree en Jesús. Él deposita su confianza en las riquezas. El dador mismo de vida estaba frente a él y él cree que las riquezas pues eran todavía mejores. Él cree que era una locura dejarlo todo por seguir a Jesús. El día de hoy quiero hacerte una pregunta de reflexión muy personal. ¿Y tú lo has dejado todo por seguir a Jesús? ¿Has depositado tu confianza completamente en Jesús? ¿Qué impide que lo sigas? Recuerda que seguirlo es señal de depositar tu confianza en Él. Finalmente, es señal de fe.